Un gusto poderles saludar, queridos amigos. Hoy iniciamos la lectura propiamente del libro de Job, los dos primeros capítulos. Les invito a que puedan ver nuestros anteriores videos, que son indicaciones previas y muy importantes para que nos ayude en nuestro camino de lectura. Escuchamos los dos primeros capítulos y luego intentamos comentarlo. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto como por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿De dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice en la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los heveos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de esto, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo.
Contestó el Satán a Yahvé: piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene. Pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice en la cara. Respondió Yahvé al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé y hirió a Job con úlceras malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que lo había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj, Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Hemos escuchado la lectura de los 2 primeros capítulos del libro de Job. Ahora vamos a intentar dar algunas indicaciones que nos ayudarán en nuestro camino de lectura. La primera cosa que tenemos que decir: los personajes que encontramos en el relato de estos 2 primeros capítulos son 3. Tenemos a Job, el Satán y Dios. Pero vamos a ver, la primera escena que podemos encontrar son los primeros 5 versículos, donde viene presentado el personaje Job, con sus características, y el que va a iniciar sobre todo el desarrollo del libro. Si han estado ustedes atentos al texto, Job es presentado como un no hebreo. Dice que vivía en el país de Uz, es decir, fuera de las fronteras de Israel. Entonces, esta indicación tiene una connotación universal, un valor universal. El personaje Job va a representar a toda la humanidad. Esa es una de las primeras indicaciones o descripciones que nos hace del personaje. Ahora, este personaje, que es Job, aparte de ser rico, un hombre rico, viene presentado con 4 características. El número 4 en la Biblia siempre indica totalidad. De ahí vienen los 4 puntos cardinales, los 4 evangelios. Entonces está pensado en con esta visión. Una de las primeras características de el personaje Job es lo que dice el texto, que era un hombre íntegro. El término íntegro tiene que ver con la relación con Dios. ¿Cuál es esta manera de relacionarse con Dios? El término íntegro se decía del animal que era apto y agradable para ofrecer en sacrificio a Dios. Es más, este adjetivo de integridad se utiliza sobre todo para los personajes importantes como Noé. Se dice que era un hombre íntegro en el capítulo 6 del libro del Génesis. También de Abraham se dice que era un hombre íntegro en el capítulo 17. Encontramos esto en el libro del Génesis. Entonces, esto está descrito de esta manera para presentar al personaje Job. La segunda característica dice que era un hombre recto, moralmente recto. La tercera característica dice que es un hombre temeroso de Dios. Estamos hablando de un personaje muy, muy, muy religioso. Un hombre de fe prácticamente. Y la última característica se dice que era un hombre apartado del mal. Es decir, que solo conocía el bien.
estas características que vienen descritas, todavía hay un último detalle que se dice que era un hombre que hacía incluso más de lo necesario. Porque cuando cuenta la historia, el relato, de que cuando sus hijos hacían alguna fiesta, se emborrachaban y bebían, él al otro día ofrecía un sacrificio porque pensaba que quizás cuando estaban bebidos maldicieron a Dios en su interior. Era un hombre que hacía más de lo necesario. Pero hay otro detalle también importante, que Dios lo va a llamar mi siervo Job. Este título de mi siervo es un título honorífico para referirse a los grandes personajes que encontramos en la Biblia. De Abraham también Dios dice que es mi siervo Abraham, de Moisés, de Josué, de David, personajes realmente importantes en la religión de Israel. Estamos hablando entonces de un hombre que tiene la quinta esencia de la religiosidad del pueblo de Israel. Este será el personaje que vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la lectura que vayamos haciendo. La segunda escena inicia al versículo 6 en adelante. Pero atención, aquí el texto nos presenta una escena un poco intrigante, porque nos tenemos que transferir al cielo. Toda la escena se desarrolla en el cielo. Y encontramos que Dios tiene una reunión con la corte celestial. Esta concepción de la corte celestial en el Israel antiguo está muy presente porque estamos todavía dentro de un ambiente de una religión politeísta. Esto no es extraño para la Biblia. En esta corte celestial, dentro de esta corte celestial, existe un personaje muy misterioso. En hebreo se dice Hasatán, el Satán, que significa el adversario, el acusador. La pregunta es, ¿quién es este adversario? Pero antes permítame un detalle. Cuando hablamos en el libro de Job, sobre todo de el Satán, no tenemos que pensar en Satanás, en el diablo, como nosotros conocemos. Esta idea todavía no está presente en la época del libro de Job. Es una tradición apocalíptica, un periodo más tarde. Incluso en el Antiguo Testamento del diablo se habla poco. El diablo no aparece tanto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo viene descrito este personaje tan misterioso, el Satán? Se dice que es un funcionario celeste y se le describe con una cierta vivacidad porque se anda paseando por la tierra vigilando a los hombres, y también una cierta ingenuidad en la manera de cómo se presenta a Dios y cómo responde. Vamos a ir descubriendo esta ingenuidad. El Satán es una especie de un funcionario angelical, porque se dice que es parte de la corte, solo que es particular. ¿Cuál es la función de este adversario, del Satán? Es verificar la autenticidad de la fe, si la fe del hombre es realmente verdadera o no. Esa es la función. Pero además es el que pone la sospecha delante de Dios y le va a decir, ¿es realmente verdadera la fe de Job? ¿O solamente te teme porque le has dado muchas cosas? Incluso le pide a Dios que le permita tentarlo a Job para ver y verificar si es auténtica su fe. Es interesante, pero, que ustedes puedan notar que a lo largo del libro el Satán no aparecerá más. Ni en el epílogo ni en la parte poética no se lo menciona más. Ni Job lo menciona, y jamás Job acusará a el Satán como la causa de su desgracia. Esto indica que no es una figura principal en el libro, simplemente es un personaje para poner en marcha el desarrollo de lo que se quiere transmitir y comunicar en el libro. El libro se desarrolla a partir de la sospecha de el Satán que coloca en el versículo 9. Escuchen, dice, respondió el Satán a Yahvé, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? Esa es
La sospecha que coloca el Satán delante de Dios. Esta es la pregunta clave de toda la escritura de la Biblia. ¿Te crees que Job teme a Dios por nada? Es decir, la pregunta en el fondo dice, ¿la fe de Job es realmente desinteresada? ¿Es auténtica? Lo que está diciendo es que no hay una religión verdadera, una religiosidad verdadera, que el hombre es incapaz de un amor gratuito. Eso le está planteando en el fondo a Dios. Job le dice, es feliz porque es rico y está bien. Es fácil creer en Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ¿qué pasa? Esa es la sospecha que pone el Satán delante de Dios. La pregunta del Satán es tan actual, si se dan cuenta, que el hombre no sabe amar gratuitamente. Y eso lo podemos ver en nuestro alrededor. Que cada una de sus acciones está motivada por un interés, un deseo de resentimiento e incluso un deseo de venganza. Es tan actual esto que da para pensar y meditar mucho. Entonces, lo que va a hacer el Satán, le pide a Dios comprobar a Job si es realmente auténtica su fe. Y le va a venir o le va a pasar a Job una serie de desgracias, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos, una enfermedad grave que no lo mata, pero lo hace extraño incluso a su mismo parentesco. Y aquí hay una cosa que hay que señalar. El dolor es la ocasión para ver si la fe es auténtica o más bien no. En el momento del sufrimiento, del dolor fuerte, uno puede verificar que lo que cree, lo que confía es realmente verdadero. Y aquí hay un detalle que hay que señalar. Dios le quita todo el apoyo y la protección a Job para que el Satán pueda hacer toda su artimaña. Entonces vamos a ver, Job, ante esta actitud por parte de Dios, se desilusiona frente a este Dios. Y aquí hay que decir que el texto presupone un nivel altísimo de libertad humana. Dios apuesta sobre la libertad de su criatura que es Job, de su siervo. Es como si Dios no supiera cómo irá a terminar con Job. Dios cree en la libertad de Job y acepta que se le pueda tentar y poner a prueba. Es decir, que Dios apuesta por su criatura y confía en su criatura. Y así el libro continúa desarrollándose. Una primera respuesta que vamos a encontrar por parte de Job cuando le pasan todas estas desgracias es lo que va a llegar a decir que si de Dios aceptamos el bien, ¿por qué no debemos aceptar también el mal? La segunda respuesta dice, si el Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Estas son las primeras respuestas por parte de Job. Esta respuesta pone a la luz que Job es realmente un hombre de fe, un hombre íntegro que decíamos en el versículo 1 del prólogo. Que es un hombre temeroso de Dios, es decir, que cree en Dios, que confía plenamente en Dios. Si pensamos, pero, y profundizamos un poco la intencionalidad de estas respuestas, son demasiadas elegantes, son demasiadas devotas para pensar, ¿no? Que esto pueda responder Job. Son respuestas demasiado heroicas, podríamos decir. ¿Es verdad posible que un hombre responda así? De frente a las desgracias, de frente a la muerte de los seres queridos, de una enfermedad terminal, ¿es posible que el hombre pueda responder de esta manera? De decir que el Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Pensemos en este momento tan triste de la pandemia que estamos pasando. Vamos a ver, miren, estos últimos tiempos he acompañado a personas muy cercanas a mí que han tenido que enterrar al papá, a la mamá, a los hermanos, parientes cercanos,
sin poderlos asistir ni siquiera en los últimos momentos. Incluso yo tuve que pasar esta experiencia de la infección del virus. Es posible que uno en estas circunstancias pueda decir, el Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que sí. Puede ser que hay personas que realmente puedan expresar esta confianza total en Dios. Pero probablemente nos pase más lo contrario. Y el poeta nos hará ver que estas propuestas o estas respuestas así tan bellas no son suficientes. Porque un poco parece a catequesis, ¿no? Nuestra catequesis que nosotros enseñamos un poco de memoria, de responder así a Dios. Tanto es así que en el capítulo 2, después de que Job ha estado golpeado incluso de la enfermedad, el poeta va a hacer intervenir a otro personaje, la mujer de Job, que le invita a maldecir a Dios y a matarse. Dice el versículo 9. Su mujer le dijo entonces, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer le instiga a Job a renunciar, a maldecir a Dios, a apartarse de Dios y a terminar con su vida. Es decir, lo que le está intentando decir, ¿para qué sirve mantenerse íntegro y perseverante? ¿Es necesario el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ante esta propuesta, Job no acepta. Él está apegado a la vida, no acepta seguir la vida que le propone la mujer. Y el capítulo 2 termina, como hemos escuchado, con la llegada de los tres amigos. Es interesante la imagen, ¿no? Dice, Job está sentado sobre las cenizas, con un sufrimiento y un dolor terrible, desfigurado por este dolor, su cuerpo lleno de lepra. Fíjense quién ha estructurado esta expresión, la intensificación del dolor. No solamente de estar inactivo, sentado, sino con un dolor que no se puede soportar y el cuerpo está lleno de lepra. La imagen, la intensificación del dolor es realmente fuerte. Y además viene instigado por su mujer, que le dice, maldice a Dios y muérete. Y una persona tan cercana como es su mujer, que le esté instigando a maldecir a Dios y a matarse, es realmente terrible. Aquí vamos a ver que los amigos incluso no lo pueden reconocer. Job está desfigurado de tanto dolor. Y esto es algo muy natural y algo muy real e interesante en la experiencia humana. Cuando una persona realmente está enferma, muchas veces nos es difícil reconocerla, porque tanto el rostro, el cuerpo se desfigura. Y así se encuentra Job. Los amigos están con Job por 7 días y 7 noches. El número 7 también indica totalidad en la Biblia, y eso también tiene una intencionalidad de poder comunicarnos algo. Y están en silencio y no hablan. Quizás esto sea la mejor elección frente al dolor, al sufrimiento tan terrible. Al silencio las palabras pueden parecer muy fuertes. Y es lo que veremos en los siguientes capítulos. Cuando estos amigos comenzarán a hablar, van a condenar a Job como el culpable. Si Dios te castigó es porque tú eres el culpable. Tú eres un sinvergüenza, le van a decir a Job. Vamos a ver, es interesante, es tan fascinante y uno disfruta realmente de la poesía de Job. Les invito a que puedan leer poco a poco el libro de Job y van a ver que van a gustar y disfrutar de la poesía de Job. Job no acepta que Dios le castigue porque él sabe que no ha cometido nada injusto. Y ante esto él quiere verse con Dios, incluso quiere entablar un juicio con él para ver quién tiene razón. Hablaremos de esto en los siguientes capítulos. Les agradezco por darnos un like
y si es posible podamos compartir para llegar a más personas. Hasta un próximo encuentro.